Bienvenido a nuestro canal, donde compartimos noticias militares. En medio de la prolongada y tensa guerra en Ucrania, la reconstrucción militar de Rusia se ha convertido en un tema controvertido. En abril de 2024, el vicesecretario de Estado estadounidense Kirk Campbell afirmó en un evento del Center for a New American Security que Rusia había restaurado casi por completo su fuerza militar, gracias en gran parte al fuerte apoyo de China. Sin embargo, esta afirmación se ha encontrado con la oposición de muchos sectores, incluido el Pentágono y los aliados de la OTAN en Europa, que creen que el ejército ruso se está debilitando y podría colapsar en cualquier momento. ¿Ha recuperado Rusia su fuerza o son más preocupantes los signos de debilidad? Averigüemos la verdad que se esconde tras estas afirmaciones contradictorias. La situación de los recursos humanos en Rusia. ¿Cuál es el punto de vista correcto? ¿Ha recuperado Rusia la fuerza de su ejército? ¿O se está viendo obligada a ver cómo ese ejército es destruido lentamente por la operación militar especial de Vladimir Putin? Para responder a esa pregunta, tenemos que examinar las pruebas de que el ejército ruso está al borde del colapso, empezando por la cuestión de los efectivos. Para obtener estadísticas básicas, podemos recurrir a Global Firepower o GFP. Cada año, GFP analiza 145 naciones militares, utilizando más de 60 puntos de datos para determinar la fuerza de cada país. A partir de ahí, crea lo que denomina una puntuación de índice de poder, siendo el ejército perfecto aquel que alcanza una puntuación de 0,0000. Rusia no está lejos de esa puntuación, con un índice de poder de 0,0702 en 2024, lo que la sitúa como la segunda nación militar más poderosa del mundo. La mano de obra es uno de los factores que la GFP tiene en cuenta a la hora de crear sus clasificaciones. Rusia parece estar en una buena posición en ese frente. En julio de 2024, el GFP dice que tiene una población de unos 141,6 millones de personas, de las cuales más de 69 millones se consideran mano de obra disponible. De esos 69 millones, 46,4 millones son aptos para el servicio, y otros 1.275 millones alcanzan anualmente la edad militar. En cuanto al ejército actual, Rusia cuenta con 1,32 millones de efectivos en activo, lo que la sitúa en el quinto lugar del mundo, junto con 2 millones de reservistas. Si añadimos las fuerzas paramilitares, como los diversos grupos mercenarios que han participado en la guerra de Ucrania, podemos añadir otras 250.000 personas a las filas de Rusia. Todo parece bien en la superficie. El ejército ruso cuenta con millones de efectivos en activo y en la reserva. Y Putin también tiene la opción de entrenar a millones más. Pérdidas en la guerra de Ucrania. Entonces, si ese es el caso, ¿cómo es posible que Rusia tenga problemas de personal en su ejército? La respuesta comienza con las pérdidas que Rusia ha sufrido hasta ahora en Ucrania. Las estimaciones varían en función de la fuente utilizada. Por ejemplo, la BBC ofreció una estimación conservadora de alrededor de 50.000 soldados muertos, confirmados hasta abril de 2024. La salvedad de los muertos confirmados es importante aquí, ya que muchas otras fuentes informan de que el volumen de pérdidas rusas es mucho mayor si se tienen en cuenta los muertos no confirmados, los abandonos y las heridas que dejan fuera de servicio a los soldados. Una de esas fuentes es el Ministerio de Finanzas ucraniano, o Minfin, que lleva un registro de las pérdidas militares rusas desde el comienzo de la guerra. Sus cifras son mucho más preocupantes para Putin. El Minfin afirma que Rusia ha perdido 550.000 personas entre el comienzo de la guerra y el 30 de junio de 2024. También hay que tener en cuenta las importantes pérdidas de equipamiento durante este periodo. Más de 8.000 tanques, 15.000 vehículos blindados y 14.800 sistemas de artillería han caído ante las defensas ucranianas, pintando un panorama en el que Rusia está perdiendo hombres y armas constantemente. Por supuesto, es importante señalar que puede haber un elemento de parcialidad en las cifras del Minfin. Al fin y al cabo, se trata de una agencia gubernamental ucraniana interesada en que Rusia parezca lo más débil posible. Las pérdidas reales de Rusia pueden situarse en algún punto intermedio entre las cifras de la BBC y las del Minfin. Pero incluso si ese es el caso, los números muestran un grave problema para Putin. Aunque ha demostrado su voluntad de lanzar soldados a lo que la BBC llama una picadora de carne de guerra, la pérdida de tantos tiene un efecto perjudicial en el ejército de Rusia. Después de todo, entre esos posibles cientos de miles de muertos o heridos, habrá muchos veteranos de combate rusos.
Al salir de la guerra, Rusia puede verse obligada a alistar a más y más personas que tienen una experiencia limitada y que esencialmente son enviadas al frente a morir, solo para ser reemplazadas por tropas aún más inexpertas. No hay que olvidar este punto. Sin embargo, ya hemos establecido que Rusia parece tener mucha mano de obra disponible. Incluso con esas grandes pérdidas, el enfoque de Putin de simplemente lanzar gente contra Ucrania hasta que se quede sin munición podría funcionar. El problema es que el Kremlin quiere evitar un reclutamiento. Eso es según Bloomberg, que señala que Rusia está recurriendo a la contratación de soldados a sueldo para reforzar su ejército, porque Putin cree que la promulgación de otro servicio militar obligatorio dará lugar a un éxodo masivo de personas del país. Soluciones rusas y situación del reclutamiento. Después de todo, eso es lo que Rusia experimentó en 2022 cuando reclutó a 300.000 soldados en otoño de ese año. Puede que ni siquiera ese éxodo detenga a Putin, ya que Ucrania afirma que el presidente de Rusia planea reclutar a otras 300.000 personas en algún momento de 2024. Sin embargo, Putin sabe que ese enfoque es impopular, razón por la cual está confiando tanto en los soldados contratados. Tanto que Rusia está intentando que los ucranianos firmen contratos para luchar contra su propio país. Eso es según Radio Free Europe, que publicó un artículo en mayo de 2024, en el que informaba de que Rusia estaba haciendo un intenso esfuerzo para reclutar a estudiantes ucranianos varones en la región ocupada de Luhansk. Uno de esos estudiantes, un joven de 20 años que dio su nombre como Anton, dice que los reclutadores están diciendo a los jóvenes ucranianos que si firman un contrato y no se movilizan, tendrán más posibilidades de sobrevivir a la guerra. Rusia no ha ocultado su deseo de recurrir a soldados contratados. El exministro de Defensa del país, Sergei Shoigu, afirmó en diciembre de 2023 que Rusia tenía el objetivo de contar con 745.000 soldados contratados en su ejército para finales de 2024, y que esas cifras podrían verse reforzadas por otra ronda de reclutamiento para mantener el número de personal activo en consonancia con los 1,32 millones de GFP que Rusia afirma tener. Tal vez estos esfuerzos sean la razón por la que el secretario de Estado Kirk Campbell cree que Rusia está reconstituyendo su ejército. Una vez más, no parece que Rusia tenga un problema de personal, al menos hasta que se examina la naturaleza de sus esfuerzos de contratación. Riddle Rusia profundiza en la cuestión. Este sitio web, fundado a partir de la famosa cita de Winston Churchill, de que Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, se dedica a intentar descifrar la compleja y a menudo secreta naturaleza del país. Para ello, reúne a una comunidad de expertos que intentan analizar la información que llega de Rusia de forma imparcial y sin prejuicios. Su comentario sobre la situación de los soldados contratados por Rusia es sumamente interesante. Riddle dice que Rusia anunció en diciembre de 2022 planes para tener al menos 1,5 millones de personas en sus fuerzas armadas activas a finales de 2026, de los cuales 695.000 serían soldados contratados. Desde entonces, los planes se han revisado varias veces, y el número previsto de soldados contratados descendió a 521.000 en 2023 antes de volver a aumentar a la cifra de 745.000 que Shoigu declaró en diciembre de 2023. Mediante un análisis de los datos de los contratos, Riddle descubrió que la contratación se ha estado acelerando durante al menos un año. Afirma que en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2023, Rusia firmó aproximadamente 6.000 contratos semanales con soldados. Ese número se disparó a entre 10.000 y 17.000 por semana desde mayo de 2023 hasta finales de año. La única explicación para este aumento, afirma Riddle, es que existe una clara campaña burocrática para alcanzar el número objetivo, sin importar el coste para Rusia. ¿Por qué importa todo esto? Hay dos razones. En primer lugar, estas cifras sugieren que algo está sesgado en los datos que publica Rusia. Riddle señala que los datos públicos más recientes relativos a los soldados contratados en Rusia datan de 2020, cuando el país tenía 405.000 soldados contratados en su ejército. Por aquel entonces, Rusia tenía el objetivo de alcanzar los 500.000 soldados contratados en 2027. De alguna manera logró superar ese objetivo ahora que está en guerra, al menos según los datos oficiales, que no acaban de cuadrar.
¿Cómo se las ha arreglado Rusia para conseguir más soldados contratados en un momento en el que esos soldados saben que van a ser enviados a Ucrania para probablemente morir, que cuando Rusia estaba en paz y esos soldados tenían menos problemas que les impidieran firmar contratos? La segunda razón por la que todo esto importa ofrece una respuesta. Riddle señala que Rusia no solo experimentó grandes pérdidas durante los primeros 6 meses de la guerra, que fueron en parte responsables de la movilización en la que 300.000 personas fueron reclutadas, sino que también vio cómo los contratos de muchos soldados llegaban a su fin. Es probable que esos soldados sin contrato se quedaran en el frente al haber sido arrastrados por los esfuerzos de movilización de Rusia. Esto crea incertidumbre en las cifras de contratación de Rusia. ¿Se prorrogaron indefinidamente los contratos de los soldados sin contrato o se les reubicó en puestos de soldados movilizados? Es probable que sea lo primero, lo que significa que una gran parte, si no la mayoría, de los 49.000 soldados contratados que Rusia afirma tener en su ejército a partir del 19 de diciembre de 2023, no eran tropas recién contratadas. La mayoría eran probablemente los que tenían sus contratos prorrogados indefinidamente cuando estalló la guerra. ¿Cuál es la cuestión? Rusia está luchando mucho más para reclutar soldados contratados de lo que sugieren sus cifras oficiales. Esto no quiere decir que no haya nuevos soldados contratados en el frente. Los hay. Sin embargo, las afirmaciones de Rusia de que ha reforzado significativamente sus fuerzas en este ámbito son falsas, según Riddle, y abundan las sugerencias de que muchos de los que forman parte de las fuerzas contratadas son personas que deberían haber dejado el ejército, pero a las que se han prorrogado sus contratos. Las cifras de Rusia plantean otros problemas. Por ejemplo, Riddle afirma que Rusia está aumentando aún más estas cifras al incluir tanto a los prisioneros como a los alistados en lo que el país llama sus formaciones de voluntarios. Pravda informó sobre estas formaciones de voluntarios en junio de 2024, en el que señaló que el Ministerio de Defensa de Rusia creó un cuerpo de voluntarios de 20.000 personas que incluía mercenarios, reservistas y excombatientes. El problema es que estas unidades de voluntarios no están recibiendo el apoyo que necesitan para ser eficaces en Ucrania. Según los analistas citados por Pravda, las formaciones irregulares rusas son principalmente unidades de infantería ligera que carecen de artillería integrada o apoyo aéreo, lo que las hace más frágiles que las formaciones regulares rusas. En consecuencia, durante los últimos 9 meses, es probable que las unidades irregulares rusas hayan sufrido un número de bajas proporcionalmente mayor que las unidades regulares rusas. ¿Qué significa todo esto para el ejército ruso desde el punto de vista de los efectivos? El ejército ruso no solo tiene menos soldados contratados de lo que sugieren las cifras oficiales, o al menos menos soldados contratados nuevos, sino que muchos de ellos sencillamente no están al nivel requerido. Las fuerzas de voluntarios y reclusos carecen del nivel de apoyo ofrecido a las fuerzas principales de Rusia, lo que significa que el ejército sigue siendo rico en número, pero cada vez más carente de táctica. Putin no está reforzando el ejército ruso, simplemente está añadiendo más cuerpos calientes con la esperanza de que verter mano de obra en la picadora de carne ucraniana le baste para ganar la guerra. Y eso nos lleva a otro problema al que se enfrenta el ejército ruso: la falta de moral, espíritu y deserción. Vemos indicios del problema de moral de Rusia al observar el apoyo a la guerra de Putin en la propia Rusia. La opinión general formada por muchos en Occidente es que la mayoría de los rusos apoyan la guerra de Ucrania. Un informe de febrero de 2024 en el Kyiv Independent parece respaldar esta afirmación. Según una encuesta, el 70% de los rusos apoya la guerra, frente a solo el 16% que se opone. Este tipo de cifras se han mantenido constantes desde febrero de 2022. Un sondeo similar del que informó el Atlantic Council situaba la cifra en el 73% en noviembre de 2023. Pero al profundizar en esa encuesta se observan indicios de que el apetito ruso por la guerra está disminuyendo. Por ejemplo, cuando se les preguntó si ofrecían un apoyo incondicional a la guerra o simplemente la apoyaban más que se oponían a ella, el 53% de los rusos eligieron esta última opción. Esto supone un notable aumento respecto al 39% que afirmaba apoyar la guerra más que oponerse a ella antes de apoyar fervientemente la guerra en marzo de 2022. Una empresa de sondeos llamada WoBlo-CILM
ofrece aún más datos. Su director, Valery Fedorov, declaró en septiembre de 2023 que sus sondeos muestran que solo entre el 10 y el 15% de la población rusa apoya con entusiasmo la operación militar especial de Putin. Fedorov comentó: "La mayoría de los rusos no quiere tomar Kiev ni Odessa. Si de ellos dependiera iniciar la operación militar especial, probablemente no lo habrían hecho". Si a esto añadimos una encuesta similar que muestra que entre el 50 y el 60% de los rusos rechazan la idea de una segunda oleada de movilización que llevaría a reclutar a cientos de miles de personas más, empieza a surgir una imagen. Muchos rusos no quieren esta guerra. La aversión al reclutamiento es una de las razones por las que Putin se está centrando tanto en los soldados contratados para complementar su ejército. Pero incluso quitando eso de la ecuación, está claro que el ferviente apoyo a la guerra que parecía presente en sus inicios está menguando. ¿Qué importancia tiene esto? Si Putin utiliza una segunda oleada de reclutamiento para reforzar las filas del ejército ruso, va a estar sacando reclutas de un grupo de personas que cada vez más no quieren formar parte de su operación militar especial. Y eso significa que empezaremos a oír más historias sobre soldados rusos que desertan de sus puestos. En mayo de 2024, el Defense Post informó de que la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania, UHUR, cree que alrededor de 18.000 soldados rusos destinados en el Distrito Militar Sur han desertado de sus puestos. UHUR afirma que 12.000 de estos soldados proceden del 8º Ejército de Armas Combinadas de Rusia y que otros 2.500 desertaron del 5º Ejército de Armas Combinadas. Curiosamente, se cree que alrededor del 50% de los desertores son soldados conscriptos, lo que pone de relieve una vez más la falta de apetito por Putin, ya que alrededor de 2.000 son soldados contratados. Otras fuentes sugieren que las deserciones también están aumentando. Un artículo de febrero de 2024 publicado en Novaya Gazeta recoge estadísticas de una organización sin ánimo de lucro llamada Get Lost, que ayuda a los soldados rusos a escapar del reclutamiento en la guerra de Ucrania. Get Lost afirma que las deserciones se han multiplicado por 10 en un año, señalando que 28 soldados se pusieron en contacto con el grupo en enero de 2023, siendo esa cifra de 284 en enero de 2024. En total, Get Lost afirma haber ayudado a 2.000 rusos a escapar del ejército, y es probable que muchos más sigan su ejemplo. Todo ello a pesar de que Rusia aplica una severa pena de 10 años de prisión por deserción. Si añadimos los cientos de miles de rusos que han emigrado desde que comenzó la guerra, The Economist situaba la cifra entre 817.000 y 922.000 personas en agosto de 2023. Cada vez está más claro que Putin tiene un problema de mano de obra. Cada vez menos rusos quieren formar parte del ejército, y los que han sido reclutados son más propensos a abandonar sus puestos, mientras que otros simplemente se marchan de Rusia antes de que el reclutamiento pueda convertirse en un problema para ellos. ¿Por qué esto podría ser una señal del colapso del ejército ruso en 2024? En un nivel obvio, la falta de apetito por la guerra significa que Rusia tiene más dificultades para reclutar soldados, lo que inevitablemente le llevará a depender de nuevo del servicio militar obligatorio. La mayoría de los rusos no quieren eso. Y como demuestran las deserciones del Distrito Militar Sur, miles de reclutas están abandonando sus puestos. Esto plantea otro problema para el ejército ruso, ya que cada vez tendrá más dificultades para coordinar los ataques contra las posiciones ucranianas, porque no podrá confiar en que sus unidades sean tan fuertes como se supone que son, debido a la fuga de tantos soldados. El problema de la mano de obra está llegando a ser tan extenso que Rusia se está encontrando acudiendo a sus aliados en busca de ayuda. En un artículo de junio de 2024 sobre el viaje de Putin a Corea del Norte para reunirse con el presidente Kim Jong-un, The Standard, un periódico con sede en el Reino Unido, sugiere que Putin se está encontrando con un problema de mano de obra para el que necesitará la ayuda de Corea del Norte. El problema es que Putin tiene dificultades para cubrir puestos de apoyo y seguridad en su país. Muchos de los que habrían ocupado esos puestos están ahora en el frente ucraniano. Rusia se enfrenta a amenazas de extremistas islámicos en su propio país, siendo la más reciente un atentado terrorista en la República Meridional de Dagestán que dejó 20 policías y un sacerdote muertos. El Standard sugiere que, como parte del acuerdo de Putin con Kim,
Rusia enviará por avión a miles de norcoreanos para que desempeñen funciones de apoyo, ya sea en puestos de seguridad en Rusia o en funciones que permitan a Putin incorporar a más rusos a su ejército. Eso es un problema, tanto para Rusia como para su ejército. Una vez más, es probable que el ejército vea una afluencia de reclutas que no quieren estar en Ucrania si este informe es cierto. En cuanto a la propia Rusia, daría a Corea del Norte más influencia en sus asuntos, y la voluntad de Putin de permitir esa influencia sugiere un líder que está en un estado desesperado. Hay otro problema que todos estos problemas de mano de obra causan al ejército ruso. El nivel de sus tropas varía mucho de una unidad a otra. Este problema se puso de manifiesto ya en julio de 2022, cuando el Moscow Times informó sobre un soldado que utilizó el seudónimo de Ivan al hablar de la formación que había recibido antes de la guerra. Solo le dieron 5 días para aprender a ser un soldado, tras su reclutamiento, después de lo cual fue expulsado al frente. Había un soldado en nuestra compañía que no sabía cómo funcionaba una ametralladora, así que le enseñé a desmontar y montar una ametralladora. No me gustaría estar a su lado en una batalla. ¿Cómo se puede luchar así? ¿Cómo? El informe continúa afirmando que ofrecer una formación mínima a los reclutas parece ser la norma en el ejército ruso, lo que sugiere que las normas de formación anteriores de Rusia no se están respetando ahora que está en guerra. El Ministerio de Defensa británico respaldó estas afirmaciones en mayo de 2023, declarando que muchas de las fuerzas terrestres rusas en Ucrania estaban mal entrenadas, movilizaban a reservistas y se veían obligadas a confiar en viejos equipos de la era soviética a la hora de combatir. El resultado de este enfoque, afirma el ministerio, es que aunque el grupo combinado de fuerzas rusas cuenta con unas 200.000 personas, cada vez es más incapaz de llevar a cabo operaciones militares eficaces en el frente. En su lugar, volvemos a ver la estrategia en la que Putin ha confiado cada vez más a medida que Rusia se adentra más en la guerra. Lanzar el mayor número posible de personas contra Ucrania con la esperanza de abrumar a sus fuerzas. Este enfoque se puso de manifiesto en la lucha por la ciudad fortaleza ucraniana de Avdiivka en febrero de 2024. Aunque finalmente Rusia tomó la ciudad, los soldados ucranianos informaron de que había una enorme variación en la calidad de los soldados que encontraron durante los combates. Un ucraniano que habló con el Washington Post sugirió que alrededor de una cuarta parte de los soldados rusos que participaron en la ofensiva parecían simplemente confundidos sobre lo que se suponía que estaban haciendo. Había algunos con poco más que uniformes y rifles básicos, mientras que otros tenían equipos más avanzados, señaló el soldado. ¿Recuerdan que antes en el video dijimos que hay que tener en cuenta que los veteranos rusos están siendo expulsados lentamente del ejército a medida que se pierden o que termina su contrato? Esta es la razón. La pérdida de tantos miles de sus veteranos en la guerra ha obligado al ejército ruso a depender cada vez más de reclutas mal entrenados y soldados contratados que no tienen ni idea de lo que están haciendo en el campo de batalla. Este enfoque no solo está teniendo un claro impacto en Ucrania, el ejército ruso está perdiendo mucha más gente de la que debería debido a la inconsistencia y la incoordinación, sino que causará problemas en el futuro. Si Rusia gana, se quedará con un ejército que es esencialmente una mezcla de reclutas mal entrenados, voluntarios y los pocos veteranos que queden. La necesidad de apoyo de los aliados. A continuación, un tema que ya hemos tratado al mencionar el comentario del Ministerio de Defensa británico sobre el anticuado equipamiento ruso. Rusia tiene dificultades para mantener su ejército abastecido en 2024. Alexei Danilov lo dejó claro en 2023 al hablar de los arsenales de armas de Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Danilov dijo: Rusia se está quedando sin arsenales preparados de armas. Los misiles y el equipo militar llevan décadas acumulándose. Los cálculos exigían una guerra relámpago, no una utilización relámpago. En otras palabras, la guerra debía ganarse rápidamente. Cuando no fue así, el ejército ruso se vio obligado a agotar sus existencias de equipos modernos hasta el punto de que cada vez se ve más obligado a depender de equipos cada vez más viejos para mantener sus ofensivas. El Moscow Times prácticamente confirmó esta situación casi al mismo tiempo que Danilov hizo sus comentarios, con un informe en el que afirmaba que había detenido una eliminación previamente programada de armas de la era soviética debido a la situación.
Entre 2014 y 2022, Rusia gastó alrededor de $100 millones en contratos para la eliminación de estas viejas armas. Esos contratos se detuvieron en enero de 2022, ya que no se ha firmado ninguno más mientras Rusia retira su equipo soviético inactivo del almacén y lo envía al frente. Esto crea aún más problemas para su ejército. Un contratista ruso declaró al medio que el material antiguo que se envía a Ucrania está en muy mal estado debido a que no se ha almacenado correctamente. Por eso la línea del frente no se mueve, dijo, al hablar de la lentitud de los progresos rusos en Ucrania. En 2024, hay aún más informes de que el ejército ruso se está viendo obligado a utilizar equipos obsoletos. En febrero de 2024, Reuters informó de que Rusia está reequipando los tanques más antiguos tras perder unos 3. En Ucrania, el ejército se ha visto obligado a centrarse en un enfoque de cantidad por encima de la calidad, al igual que ha hecho con su mano de obra, para mantener la presión sobre las posiciones ucranianas. Otro informe de la BBC, también de febrero de 2024, citaba a un funcionario occidental que afirma que las capacidades nacionales de munición de Rusia son actualmente insuficientes para satisfacer las necesidades del conflicto ucraniano. Las sanciones están golpeando con fuerza, afirma el funcionario, que señala que las dificultades de Rusia para conseguir materias primas para sus instalaciones de producción están provocando retrasos. La respuesta de Putin: estrechar lazos con otros países para mantener parado al ejército ruso. Irán ha sido uno de los principales proveedores, al menos según varios informes de Reuters. En junio de 2023, el medio citó al portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, quien afirmó que Rusia ha recibido cientos de vehículos aéreos no tripulados, o UAV, de Irán que ahora está utilizando para atacar Ucrania. También nos preocupa que Rusia esté trabajando con Irán para producir UAV iraníes desde dentro de Rusia, afirmó Kirby. Es una buena noticia a corto plazo para Rusia, pero vuelve a ser otro indicio de cómo Rusia está luchando por mantener equipados a sus soldados durante la guerra. Añádase a la mezcla un artículo de Reuters de febrero de 2024, en el que el medio de comunicación señaló que Irán ha entregado alrededor de 400 misiles balísticos a Rusia, y se ve que los informes de que el equipo de Rusia se está agotando son probablemente ciertos. Su ejército se está viendo obligado a depender de armas que la propia Rusia no ha creado. Corea del Norte también ha surgido como un proveedor clave, con un informe de febrero de 2024 en Al Jazeera, afirmando que el país envió alrededor de 6.700 contenedores con más de 3 millones de proyectiles de artillería a Rusia a cambio de alimentos. Desde entonces, los presidentes de ambos países, Putin y Kim, han firmado un pacto defensivo que probablemente hará que más armamento norcoreano llegue a Rusia a partir de junio de 2024. Todos estos intercambios apuntan a un ejército ruso que no es capaz de mantenerse abastecido. Como Riddle, el recurso que anteriormente destacó los problemas de soldados contratados en el ejército de Rusia, señala, cualquier aumento de la producción que sale de Rusia es el resultado de las acciones tomadas antes de que comenzara la guerra. Rusia está agotando sus reservas de materias primas a un ritmo acelerado y no puede reponerlas rápidamente gracias a las sanciones. Entre 2010 y 2021, la producción y modernización de carros de combate en el país cayó de 200 al mes en la década de 2010 a menos de 100 en 2021, un número que Rusia sigue sin aumentar ahora que la guerra está en marcha. En resumen, puede que Rusia siga produciendo armas para su ejército en 2024, pero su capacidad disminuye cada mes que pasa, lo que le obliga a depender de la ayuda exterior a medida que sus reservas de material disminuyen. Rusia está ideando soluciones a corto plazo para los problemas a largo plazo de su ejército. Tal vez por eso, en mayo de 2024 varios funcionarios cercanos a Putin sugirieron que el presidente de Rusia quiere declarar un alto el fuego en la guerra a lo largo de las actuales líneas del frente. Ese alto el fuego podría permitir a Putin negociar el fin de la guerra, con Rusia conservando el territorio que ya ha capturado. Es prácticamente imposible que Ucrania acepte tales condiciones. Pero el mero hecho de que Putin esté dudando de la capacidad de su ejército para tomar todo el país sugiere que es consciente de lo cerca que están sus fuerzas de colapsar en 2024. Más allá de esos llamamientos al alto el fuego, Putin también ha restablecido los distritos militares de Leningrado y Moscú, tanto para consolidar su posición en Ucrania como para prepararse para un posible conflicto futuro con la OTAN.
estos distritos harán poco por resolver los problemas más generales del ejército ruso. Recapitulando, la disminución de los efectivos, combinada con la falta de moral, significa que el ejército es hoy mucho menos eficaz de lo que era cuando comenzó la guerra en Ucrania. El ejército ruso se está quedando rápidamente sin equipo, lo que significa que se ve obligado a utilizar armas inadecuadas de la era soviética y a aceptar la ayuda de otros países, lo que podría aumentar la influencia de esos países en Rusia en los próximos años. Pero a pesar de esos problemas, el ejército ruso no va a colapsarse hasta el punto de dejar de existir. Gracias por vernos. Con un ejército debilitado y una fuerza de veteranos cada vez más reducida, ¿puede Rusia seguir manteniendo operaciones militares eficaces en un futuro próximo? ¿O el colapso de su ejército es solo cuestión de tiempo? Comparta su opinión en los comentarios. No olvide darle a me gusta, compartir y suscribirse al canal para no perderse los últimos análisis.